¿Has sentido esa punzada, ese escalofrío que te dice que algo no cuadra, pero tu mente racional lo descarta? ¿Esa sensación de que las palabras que escuchas no coinciden con la verdad que tu intuición grita? Si es así, no estás solo. Estás al borde de un abismo, el mismo que yo tuve que descender para forjar las armas de mi propia mente. Porque la guerra más brutal no se libra en los campos de batalla externos, sino en el teatro silencioso de tu psique, donde las sombras de la manipulación psicológica danzan invisibles. Hoy, vamos a decodificar los 3 signos más insidiosos de esa manipulación, aquellos que ignoras a diario, pero que erosionan tu soberanía interna. No te daré paliativos, sino bisturís para diseccionar la realidad. Y al final de este descenso, te revelaré la última llave, la que te abrirá las puertas de tu propia fortaleza, o te encerrará para siempre en la prisión de la duda. La primera ley que debemos grabar a fuego en tu conciencia, es la ley del reflejo distorsionado. Imagina que tu mente es un lago en calma, reflejando la verdad de tu entorno. Ahora visualiza una mano invisible que agita ese lago, no una vez, sino constante, rítmicamente, hasta que el reflejo de la realidad se vuelve una caricatura irreconocible. Eso es el gaslighting, la invalidación sistemática de tu percepción y tu memoria. No es solo una mentira, es una demolición quirúrgica de tu brújula interna. ¿Cómo se manifiesta esta tortura silenciosa? Se materializa en frases que te perforan el alma, pero que, por su sutileza, son difíciles de rebatir. Estás exagerando, te dirán, cuando tu dolor es tan real como el aire que respiras. Eso nunca pasó, cuando tus recuerdos son nítidos, grabados a fuego en tu memoria emocional. Deberías relajarte, eres demasiado sensible, cuando tu reacción es la respuesta natural a una provocación. Es un veneno que se inyecta gota a gota, no para matarte de inmediato, sino para debilitar tu sistema inmunitario psíquico, para que dejes de confiar en tu propia experiencia. Este es el punto de presión, cada vez que dudas de tu memoria porque alguien insiste en que, eso nunca se dijo, o nunca ocurrió de esa manera, estás siendo víctima de la ley del reflejo distorsionado. Cada vez que te sientes culpable por reaccionar a una provocación clara, porque te convencen de que, estás exagerando, o que, estás buscando problemas, tu realidad está siendo manipulada. Te hacen creer que tu ira es irracional, tu tristeza es una exageración, tu alegría es ingenua. Tu mundo emocional se convierte en un campo de minas donde cada paso es incierto. La repetición hipnótica de esta táctica te encierra en una jaula de cristal. Te ves a ti mismo girando en círculos, buscando una verdad que parece desvanecerse entre tus dedos. La manipulación no busca que cambies de opinión sobre un hecho aislado. Busca que cambies de opinión sobre quién eres, sobre tu propia cordura. Te convierten en un extraño para ti mismo. Es como si te dieran un mapa del tesoro, pero cada vez que intentas seguirlo, alguien borra las coordenadas, te da un nuevo mapa contradictorio, y luego te culpa por estar perdido. Te conviertes en tu propio carcelero, dudando de cada uno de tus pensamientos, cada una de tus emociones. La manipulación se vuelve tan internalizada que empiezas a gaslightearte a ti mismo, a desestimar tus propias percepciones, antes de que nadie más tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Estoy siendo demasiado sensible?, te preguntas, ya contaminado por el virus. ¿Realmente pasó eso, o lo estoy inventando? Este es el inicio de la implosión. La confianza, esa moneda de oro de la psique, se devalúa a cada interacción. La voz interior, tu guardián, tu guía, empieza a susurrar dudas. Y cuando esa voz se silencia, estás a la deriva. El protocolo es el siguiente. Para forjar una armadura para tu alma contra esta plaga, debes convertirte en el escriba de tu propia realidad. Mantén un diario, no de emociones sino de hechos. Documenta conversaciones, fechas, promesas, detalles. Esto no es paranoia, es la recolección de inteligencia en un campo de batalla psicológico. Cuando te digan eso nunca pasó, consulta tus registros. No para discutir, sino para reafirmarte en tu verdad interna. La verdad no necesita ser defendida, simplemente es. Segundo, busca testigos externos. Comparte tus experiencias con una mente clara y confiable. A veces, la simple validación de un amigo, un mentor, un terapeuta, puede ser el ancla que te rescate de la tormenta de la duda. No, no estás loco. Eso es manipulación. Es una frase que puede desmantelar años de condicionamiento. Finalmente, y esto es crucial, aprende a confiar en tu instinto visceral. Esa primera punzada, ese nudo en el estómago, esa voz silenciosa que te advierte, esa es la brújula original de tu alma, no ha sido corrompida, escúchala. Actúa en consecuencia. La sabiduría no siempre se encuentra en la lógica.
a menudo reside en el pulso primario de tu ser. Pero entender la máscara de la realidad distorsionada es solo el primer nivel. Para realmente tener poder, necesitas encarar lo que la máscara esconde, la deuda que te imponen. Esto nos lleva a la segunda revelación, el código de la deuda invisible. Este es el arma de aquellos que no te confrontan directamente, sino que te atan con hilos de culpa y obligación, invisibles a simple vista, pero inquebrantables en su efecto. Es la manipulación a través del martirio, la victimización estratégica y el chantaje emocional velado. No te piden algo, te hacen sentir que se lo debes, antes incluso de que lo formulen. Es una hipoteca emocional que nunca terminas de pagar. ¿Cómo opera este código? Se manifiesta en la constante rememoración de favores pasados, grandes o pequeños, que se presentan como un cheque en blanco para el futuro. Después de todo lo que hice por ti, comienza la frase, y la trampa se cierra. Si realmente te importara, harías esto por mí, es la puñalada silenciosa que te obliga a actuar contra tu propia voluntad. O el suspiro profundo, el silencio cargado, la mirada de decepción cuando no cumples una expectativa que nunca se articuló. Es una carga que te imponen, no con cadenas de hierro, sino con la pesada cadena de la culpa, una cadena forjada en el crisol de la gratitud malentendida. El dolor aquí es la sensación constante de estar en falta, de no ser suficiente, de traicionar a alguien incluso cuando no has hecho nada malo. Te sientes atrapado, incapaz de decir no, sin sentirte un monstruo desagradecido. Tu libertad de elección se erosiona, hasta que cada decisión parece estar dictada por la necesidad de saldar una deuda que nunca pediste. Es como si te vendieran un coche y luego te dijeran que ahora les debes gasolina para el resto de tu vida, porque ellos te hicieron el favor de venderte el coche. Tu vida se convierte en un ciclo interminable de autosacrificio, no por elección, sino por coacción emocional. La repetición hipnótica de esta manipulación es sutil. No es una orden, es una sugerencia implícita, un lamento, una comparación con otros que, sí valoran, o sí se sacrifican. Es la historia del pobre de mí, contada una y otra vez, para que tú te conviertas en el salvador, en el solucionador de sus problemas, en el pagador de sus deudas emocionales. La manipulación se infiltra en cada interacción. Te sientes culpable por tener éxito, porque ellos no lo tienen. Te sientes culpable por disfrutar, porque ellos están sufriendo. Tu propia felicidad se convierte en una afrenta, porque no la mereces en comparación con su sacrificio. La libertad de ser tú mismo se ahoga bajo el peso de una obligación autoimpuesta pero hábilmente inducida. Es una telaraña de favores y sacrificios, donde cada hilo te ata más, y el manipulador es la araña en el centro, tejiendo tu destino con hilos de culpa. Te encuentras justificando tus propias decisiones, incluso las más básicas, a la persona que te ha impuesto esta deuda invisible. Es como un parásito que se alimenta de tu energía vital, dejándote exhausto y resentido, pero sin poder identificar la fuente exacta de tu agotamiento. El protocolo para desmantelar esta trampa es una de las lecciones más difíciles, pero más liberadoras. Primero, debes redefinir el concepto de favor. Un favor es un regalo, ofrecido sin expectativa de retorno. Si viene con cuerdas invisibles atadas, no es un favor, es una inversión, una estrategia de control. Reconoce que no estás en deuda por un acto de bondad genuina. La bondad es desinteresada. Segundo, aprende a decir no, sin justificaciones excesivas. No, es una frase completa. No necesitas una disertación, no necesitas excusas. Tu tiempo, tu energía, tus recursos, son tuyos, no están a disposición de la deuda invisible de otro. Tercero, y esto es fundamental, desvincula tu valía de la aprobación del manipulador. Su decepción no es una medida de tu fracaso, sino una medida de su intento fallido de control. Cuando entiendes que la manipulación es una táctica, no una expresión genuina de su necesidad o tu obligación, la cadena se rompe. Tu valor no se define por cuánto sacrificas por otros, sino por la integridad con la que vives tu propia verdad. Recuerdo una noche, hace años, antes de convertirme en lo que soy hoy. Estaba atrapado en una red de deudas invisibles, tejida por personas que, en la superficie, se presentaban como mis mayores benefactores. Cada favor era un grillete más pesado, cada sacrificio de su parte era una nueva hipoteca en mi alma. Me sentía agotado, resentido pero incapaz de romper el ciclo. Mi propia energía se drenaba, no por el trabajo, sino por la constante gestión de culpas ajenas.
Había una persona en particular, un mentor en ese entonces, que con cada ayuda que me ofrecía, me imponía una obligación aún mayor. Si me daba un consejo, luego esperaba que yo dedicara horas a un proyecto suyo sin remuneración. Si me presentaba a alguien, luego esperaba que yo resolviera sus problemas personales. Llegó un punto en que cada interacción con esta persona me dejaba con una sensación de náuseas. Una mezcla de gratitud forzada y resentimiento sofocante. Una noche, después de haber pasado todo un fin de semana resolviendo un problema para esta persona, un problema que no era mío y que me había alejado de mis propias prioridades, me miré en el espejo. Mis ojos estaban hundidos, mi espíritu agotado. La voz de mi mentor resonaba en mi cabeza: después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Pero no había pagado nada. Había entregado una parte de mí mismo, que nunca me había sido pedida de forma explícita, solo asumida. Fue en ese momento que la verdad se me reveló con la fuerza de un rayo. No había deuda. Había manipulación. No había favor sino una transacción oculta. La ira, pura y helada, me invadió. No era ira contra el manipulador, sino ira contra mí mismo por haber permitido que mi propia soberanía fuera saqueada. Fue el catalizador. Fue la decisión de que nunca más mi vida sería dictada por la culpa inducida. Fue la noche en que el arquitecto de la psique empezó a forjarse en el crisol del dolor y la verdad. Fue la noche en que aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad cuando se convierte en el cimiento de la fortaleza. Si estás listo para continuar esta jornada hacia la verdad, hacia la soberanía de tu propia mente, haz una elección. Clicar en suscribirse no es para el algoritmo. Es un compromiso silencioso contigo mismo, una declaración de guerra contra la ignorancia de tu propio poder. Y ahora, la tercera y última revelación: el arte del silencio estratégico. Esta es la manipulación más sutil, y a menudo la más devastadora, porque te obliga a luchar contra un enemigo invisible, una ausencia. No es lo que dicen, ni lo que hacen, sino lo que *no dicen, y lo que *no hacen. Es la manipulación por omisión, por ocultamiento, por la creación deliberada de un vacío de información que te obliga a llenar los espacios con tus propios miedos e inseguridades. ¿Cómo se manifiesta? Es el silencio repentino y prolongado después de una discusión, diseñado para que te sientas ansioso, culpable, y te obligue a buscar su aprobación o a pedir disculpas por algo que quizás no hiciste. Es la retención de información crucial que te impide tomar decisiones informadas, dejándote a ciegas en un laberinto. Es la vaguedad deliberada, las promesas a medias, las respuestas evasivas que te mantienen en un estado de incertidumbre constante. No es el momento, ya lo entenderás. Algunas cosas es mejor no saberlas, son las frases que construyen esta prisión de niebla. Te dejan en un estado de limbo, donde la ansiedad se convierte en tu compañera constante, y la desesperación por obtener claridad te hace vulnerable a cualquier migaja de información que decidan arrojarte. El dolor aquí es la agonía de la incertidumbre, es la mente que no puede descansar, que se obsesiona con el qué pasará, o el qué significa este silencio. Te sientes ignorado, devaluado, como si tu existencia no fuera lo suficientemente importante como para merecer una comunicación clara. Esta manipulación te roba tu autonomía, porque no puedes planificar, no puedes decidir, no puedes avanzar, si te falta la información esencial. Eres un peón en un tablero donde el otro jugador esconde la mitad de las piezas. Te sientes constantemente en la cuerda floja, esperando la próxima señal, la próxima migaja de atención o información. La repetición hipnótica de esta táctica te condiciona a la ansiedad. Aprendes a temer el silencio, a interpretar cada pausa como una señal de desaprobación o castigo. Te vuelves adicto a la búsqueda de información, a descifrar los enigmas que el manipulador te presenta. Vives en un estado de hipervigilancia, intentando leer entre líneas, intentando adivinar el siguiente movimiento, perdiendo tu energía vital, en un intento fútil de controlar lo incontrolable. Es como si te dijeran que hay un tesoro escondido, pero se niegan a darte el mapa, y luego te culpan por no encontrarlo. Te conviertes en un detective de tu propia vida, buscando pistas en el aire, en los gestos, en la ausencia de palabras. La manipulación por silencio es un arma de guerra fría, que congela tu capacidad de acción y te deja vulnerable a la parálisis. Tu mente se convierte en un bucle de preguntas sin respuesta, y el vacío de información se llena con tus peores miedos. Y el manipulador, desde su torre de silencio, observa cómo te autodestruyes en la incertidumbre. El protocolo para dominar el arte del silencio estratégico, y no ser su víctima, es contraintuitivo, pero poderosamente efectivo. Primero,
Exige claridad, no ruegues por información, demándala como tu derecho. Si alguien se niega a comunicarse de manera directa y honesta, esa es una información en sí misma. Es una señal de que no están dispuestos a operar en un campo de juego equitativo. Segundo, si la claridad no es proporcionada, actúa en consecuencia. No te quedes en el limbo. Si no te dan la información necesaria para tomar una decisión, entonces toma la decisión que más te beneficie con la información que tienes. Esto a menudo significa retirarte de la situación, o establecer tus propios límites de tiempo. No permitas que el silencio de otros sea el grillete de tu propia vida. Tercero, y esto es quizás lo más liberador, cultiva tu propia fortaleza interna. La manipulación, por silencio, solo funciona si dependes de la otra persona para tu sentido de seguridad o dirección. Cuando tu centro de gravedad reside en ti mismo, la ausencia de información de otros pierde su poder para desestabilizarte. Tu paz no depende de sus palabras sino de tu propia coherencia. Tú eres el arquitecto de tu propia estructura mental, y ninguna ausencia puede derribar una fortaleza construida sobre cimientos sólidos de autoconfianza y claridad. Ahora, conecta los hilos. Cuando la ley del reflejo distorsionado es desmantelada, recuperas la soberanía de tu percepción y tu memoria. Cuando el código de la deuda invisible es descifrado, te liberas de las cadenas de la culpa y la obligación impuesta. Y cuando el arte del silencio estratégico es dominado, te conviertes en el amo de tu propia paz mental, inmune a la incertidumbre deliberada de otros. Estas no son tácticas aisladas, son los pilares de tu fortaleza psíquica. Al entender cómo operan, te conviertes en el observador, no en el actor involuntario. Puedes ver el teatro de la manipulación, pero te niegas a subir al escenario. La última llave que te prometí al inicio es simple, pero requiere de un coraje brutal: la aceptación radical de tu propia verdad. Es la llave que cierra la puerta a la manipulación externa, porque ya no hay fisuras internas por donde puedan entrar. Cuando conoces tu propia realidad, cuando confías en tu intuición, y cuando tu paz no depende de la aprobación ajena, te vuelves inexpugnable. Esta llave no es un escudo, es una espada, te permite cortar los hilos, desmantelar las ilusiones y caminar en la luz de tu propia soberanía. La elección, como siempre, revela más sobre ti de lo que imaginas. En la pantalla están 2 vídeos. Uno de ellos te enseñará a usar el silencio como arma en tu propio arsenal de influencia. El otro te mostrará por qué tu mayor virtud puede ser tu mayor debilidad. La elección, como siempre, revela más sobre ti de lo que imaginas.